Buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión que no es ahora sí que disciplinaria, porque no es rigurosa. Es una reunión esporádica que estamos teniendo el día de hoy, martes 21, con la finalidad de profundizar en un tema que vimos el viernes pasado. Deseo dar la bienvenida a nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Jorge, nuestra hermanita Esner y a todos nuestros hermanos que puedan ingresar en el transcurso de esta reunión que va a durar tan solo una hora para profundizar en un tema que es muy importante para todos nosotros, que es hacer la voluntad del Padre. Pero antes de iniciar, si me permiten, voy a hacer una oración pequeñita para dar inicio a nuestra reunión. Ahora sí que sintonicémonos con el Padre, respiremos profundo y armonicemos nuestra mente finita con la mente infinita. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que nos das hoy y siempre, por esta muy bendecida reunión para clarificar el discernimiento. Una de las cosas más importantes, creo yo, nosotros debemos de comprender y discernir para poder ser perfectos como tú eres perfecto, y es el hecho de hacer tu voluntad, de someter nuestra propia voluntad que nos has dotado de libre albedrío y libre a la voluntad divina, tu voluntad. Gracias por todo lo que nos das hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta reunión rapidísima. Voy a compartir. Ok, ya está. Ya lo pueden ver, ¿verdad, familia? Sí, ya Bueno, sé. este documento precisamente lo preparé para el día de hoy. Es un documento que fui armando desde el viernes pasado, para clarificar precisamente qué es hacer la voluntad del Padre. Necesitamos comprender realmente qué es hacer la voluntad del Padre, porque estamos inmersos en otras cosas que creemos que es hacer la voluntad del Padre y no es en realidad eso que creemos nosotros. Y gracias a la revelación del libro Durantia, pues nosotros tenemos esa oportunidad de realmente comprender plenamente, y para mí fue muy esclarecedor, iluminador sobre todo, cuando aprendí a comprender y discernir a través de esa perspicacia de búsqueda en la verdad del Padre, qué es en realidad hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo les había hecho esta pregunta al principio del viernes pasado, la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué estamos haciendo por hacer la voluntad del Padre? Pero me di cuenta que no podemos todavía responderla sin haber comprendido bien qué es hacer la voluntad del Padre. O sea, primero tenemos que entender qué es hacer la voluntad del Padre. Y aquí les traigo pues, unas citas, la mayoría, creo yo, las más importantes del libro, porque hay muchas que nos hablan de ese tema, para esclarecer precisamente esta duda. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? O sea, ¿qué entendemos por hacer la voluntad del Padre? Bueno, la definición que nos da el libro Durantia. Y empiezo con esto. La oración es el aliento del alma y debería induciros a perseverar en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Eso fue una de las primeras enseñanzas que dio Jesús para sus discípulos, para sus apóstoles, para sus seguidores, para el cuerpo evangélico de mujeres y todos aquellos que lo seguían. La oración es el aliento del alma y debería induciros a perseverar, en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Precisamente nosotros nos encontramos en este momento crucial porque vamos a descubrir qué significa hacer la voluntad del Padre. Bueno, el libro nos da estas primeras definiciones. En el 1.1.2 nos dice, la dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios. De hecho, una consagración así
de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre paradisíaco. Primero, tenemos que reconocer nosotros que si queremos realmente regalarle algo al Padre, pues es esto, es lo único que le podemos realmente obsequiarle, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Es el regalo más selecto que nosotros y el culto más sagrado que le podemos brindar al Padre Universal. Luego en la cita 126 nos dice, el anhelo de la personalidad por parecerse a Dios, el deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. Y aquí nos está dando en pocas palabras la definición más sencilla y concreta de lo que significa hacer la voluntad del Padre. El anhelo de la personalidad, o sea, el anhelo de cada persona, de cada hijo de Dios que desea parecerse a su Padre, a Dios Padre. El deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. Dios anhela, desea y quiere que todos sus hijos se parezcan a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios en pocas palabras. Pero los reveladores nos insisten mucho para que nos quede claro. En el 516 nos dice, si un hombre mortal está motivado de manera sincera y espiritual, consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está dotado espiritualmente de forma tan cierta y tan eficaz de un ajustador divino interior, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios y la seguridad celestial de sobrevivir para encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de volverse cada vez más semejante a Él. Entonces, dentro de ese anhelo que nosotros debemos de tener para poder hacer la voluntad de Dios, pues ese deseo también, ese anhelo, ese propósito, ese ideal de conocerle. Nosotros tenemos que conocer a nuestra papá, así como un hijo conoce a su padre, a través de la experiencia, a través de la convivencia, a través de la comunión, de la unión, de la consagración. Bueno, en el 517 nos siguen diciendo, el hombre está habitado espiritualmente por un ajustador del pensamiento que sobrevive si esa mente humana está sincera y espiritualmente motivada. Si esa alma humana desea conocer a Dios y volverse semejante a Él, si quiere hacer honradamente la voluntad del Padre, no existe ninguna influencia negativa de privaciones mortales, ni ningún auténtico poder de interferencia posible que pueda impedir a esa alma divinamente motivada ascender con toda seguridad hasta las puertas del paraíso. ¿Se dan cuenta de la garantía que nos da el Padre, incluso para poder llegar a su presencia y conocerle en su morada divina? Simplemente con el deseo de hacer su voluntad, tenemos garantizado el paso libre hacia su encuentro, a su morada divina, a su presencia divina. Los reveladores nos siguen enseñando de la siguiente manera. En el 5.1.11 nos dicen, el hombre mortal puede acercarse a Dios y alejarse repetidas veces de la voluntad divina durante tanto tiempo como conserve su poder de elección. El destino final del hombre no se decide hasta que ha perdido el poder de elegir la voluntad del Padre. El Padre no cierra nunca su corazón a las necesidades y a las súplicas de sus hijos. Es su progenitura la que cierra su corazón para siempre al poder de atracción del Padre cuando pierde final y definitivamente el deseo de hacer su voluntad divina, la de conocerle y ser semejante a Él. El destino eterno del hombre está igualmente asegurado cuando su fusión con el ajustador pro- proclama al universo que este ascendente ha hecho la elección final e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. A esa elección final le llamamos la elección suprema. Cuando nosotros hemos elegido
esa decisión suprema de ser semejante a Dios, ya tenemos garantizado nuestro paso hasta la eternidad, hasta la morada divina, hasta la presencia divina del Padre. Pero sin embargo nos dicen que nosotros podemos cambiar de opinión y a veces negarle nuestra voluntad y a veces caer en el camino desviado porque estamos perdidos, extraviados, confundidos, porque incluso no entendemos el plan divino de amor. Y estos hermanos que no logran comprender precisamente esa parte del Padre, es que Padre, ¿cómo no salvaste a mi hijo? Y por eso ya no te voy a amar. Y muchas circunstancias, dando un ejemplo muy burdo para esto, pero podemos poner tantos ejemplos que es precisamente a lo que se refieren los reveladores. Nosotros podemos, por como no entendemos bien el plan de ascensión, el plan divino de amor que ha diseñado el Padre para que lo podamos conocer personalmente, nos cuesta tanto trabajo comprender eso que muchas veces, ¿cuántos de nosotros o la mayoría de nuestros hermanos que incluso no tienen este conocimiento, no se enojan con Dios mismo? Y cuando se llegan a reencontrar nuevamente con Dios, nuevamente someten su propia voluntad a hacer la voluntad del Padre, pero no han hecho la elección suprema. Entonces, cuando hacemos esa elección suprema, entonces sí, entonces sí, el destino del hombre ya está hecho, ya no hay manera de cambiarlo. Y ahí es cuando finalmente perdemos de manera voluntaria el libre albedrío, porque definitivamente ya estamos alineados con la voluntad de Dios. Y lo que el Dios eh, quiere para sus hijos y el Hijo desea, también Dios Padre lo quiere. Adelante, hermanita Esner, te escuchamos. Siendo que tenemos el libre albedrío de escoger, entonces el destino de cada ser humano está escrito, eh, no sé, o sea, ¿de qué manera puede uno negarse a ese destino? Porque es que si el destino está escrito, las experiencias que vamos a vivir en esta tierra, no me queda claro eso. Ok, ok. Bueno, de hecho, el destino de nosotros y de cada uno de nosotros, hermanita Esner, no está escrito. Es, es una elección. Como aquí nos lo dijo, es una elección suprema. Tú decides ser semejante a tu padre o no decides ser semejante a tu padre. Tú decides por dónde quieres caminar, ¿no? Pero el Padre te ha puesto un camino de rectitud, sinceridad, honestidad, de amor, de bondad, de verdad, belleza y bondad frente a ti. Y ese camino tiene una recompensa. Esa recompensa es la vida eterna y obviamente vivir como el Padre desea que tú vivas. Pero tú eliges si realmente requieres o quieres recorrer ese camino de rectitud, porque puedes desviarte. Hay muchas maneras de desviarte. Unas nos perdemos, otras intencionalmente nos desviamos. Ahora sí que nosotros decidimos alejarnos de ese camino o nos manipulan y nos desvían de ese camino. Pero a final de cuentas, tú decides si recorres el camino de Dios o no lo recorres. Él, Él ha puesto un destino de gloria, de consagración también del Padre hacia nosotros, porque siempre nos está tratando de hablar, de guiar, de apapachar, de amarnos, de consolarnos, de iluminarnos, etcétera, etcétera, para que tú puedas madurar y alcanzar esa madurez espiritual que te dará la oportunidad de conocerle. Pero el destino en realidad no está escrito. Nosotros tenemos que escogerlo. ¿Cómo lo quieres recorrer?
ese también es parte de lo que tú vas a elegir. ¿Quieres madurar de manera más lenta? ¿Lo vas a hacer? ¿Quieres madurar de manera más rápida? También lo puedes hacer. Pero tú eliges si quieres, por ejemplo, un paso a la vez o dos pasos a la vez o tres, o vivir un día a la vez, como es lo que Él nos enseña, o querer saltarte, como algunos quieren, ciertas etapas de la experiencia de la ascensión que no se pueden saltar, que lo único que hacen es retrasarte porque es como tratar de hacer trampa y resulta que cuando te descubren en la trampa o tú mismo te das cuenta de que lo que hiciste no tiene valor, pues tienes que empezar donde iniciaste y tienes que volver a empezar ese mismo recorrido donde te quedaste. Entonces, en realidad no está escrito en nuestro destino porque aquellos que no desean hacer la voluntad del Padre no la ejercen, pero simplemente la respuesta a esa persona que no decide sobrevivir es no tener una vida en la eternidad, como si no hubiera existido. No sé si pude aclarar tu duda, Esner. Y entonces debe de ser duro volver a empezar otra vez el mismo camino, digo yo, porque no sé. De hecho, pues Pero es sí, correcto. sí me quedó claro. Así es. El Padre nos va a dar muchas oportunidades. El Padre, un padre, por ejemplo, imagínate que nosotros, como padres terrenales, eh, vamos a poner un ejemplo sencillo, más sencillo de lo normal. Por ejemplo, tenemos a nuestros hijos que son niños o niñas que están aprendiendo a caminar, ¿sí? Pero hay una etapa para antes de caminar y esa es la etapa de ponerse de pie, ¿sí? Entonces, si no aprenden primero a ponerse de pie y a estar erguidos y sostenerse, si de repente lo que quieren ellos es como que pararse y salir corriendo o caminando, en un momento se van a caer. Y cuando quieran levantarse les va a costar mucho trabajo porque se van a dar cuenta que lo primero que deben de hacer es aprender a levantarse, a estar erguidos. Y entonces después de que tienen control de que está su cuerpo totalmente habilitado para estar totalmente de pie, entonces ya pueden empezar a dar su primer paso. No pueden correr, porque si corren, se van a caer con mucha seguridad. Entonces, tienen que primero aprender a estar de pie. Antes que otra cosa, es a tener equilibrio. Entonces, imagínate si nosotros nos saltamos la etapa de equilibrio, de estar rectos, y queremos correr de la nada. Simplemente lo que va a pasar es que van a tropezar o el misma inercia de la falta de equilibrio de su cuerpo los va a hacer caer. Entonces, ahí es donde van a tener que aprender que si quieren correr, primero tienen que aprender a levantarse, guardar el equilibrio, a empezar a dar sus primeros pasos y entonces sí, después van a poder correr. No hay forma que un ser humano se salte esos pasos. Ahora, imagínate los pasos a nivel espiritual que nosotros tenemos que llevar. Nosotros no hay manera de que nos podamos saltar las etapas morontiales si no hemos aprendido a vivir esas etapas morontiales. Haz de cuenta que es como ahorita, yo deseo ahorita eh, fusionarme con el Espíritu de Dios. Hablando de cosas muy profundas, me quiero fusionar con el Espíritu de Dios. Yo deseo, realmente anhelo. Es más, ya estoy consagrado a hacer la voluntad del Padre. Pero por algún motivo, por alguna razón,
no me fusiono con su espíritu. ¿Y por qué? Porque de seguro hay una etapa que debo de experimentar y de vivir y aprender para después poderme fusionar con el Padre. Por ejemplo, hablando ya en cuestiones de enseñanza espiritual, los reveladores nos enseñan que para que un mortal ascendente pueda lograr, en principio, la fusión con el espíritu, que no es realmente lo crucial, pero es indispensable que el mortal ascendente pase los 7 niveles de logro cósmicos, ¿sí? Esos círculos de ascensión mental que debe de lograr del dominio de la mente, de una mente animal a una mente espiritualizada. Empezamos en una cuenta regresiva del número 7 hasta el número 1. Un mortal ascendente que conoce a Dios desde el nivel 7 lo conoce estando en el nivel 3 o en el nivel 1 incluso. Pero eso no es suficiente para lograr la fusión. Incluso hemos podido llegar a alcanzar el nivel 1 del dominio de la mente, ese último nivel cósmico que se requiere para alcanzar la fusión, pero no nos fusionamos, aunque estemos ya en ese nivel. Hay algo más que necesitamos hacer para poder fusionarnos y entonces sí, volvernos espíritus de primer nivel y así vamos a tener espíritus de segundo nivel, tercer nivel. Es como en la escuela, no nos podemos saltar etapas de la escuela tampoco. Un niño de primero de primaria no puede llegar a primero de secundaria, porque tiene que pasar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. Eso es lo mismo con el Padre. Así es exactamente. Pero yo decido si decido pasar esos años para poder llegar a secundaria, pero definitivamente no me van a aceptar en secundaria si yo no les demuestro que ya pasé por los primeros 6 años de primaria. ¿Me explico? Con mi certificado y mi papel. Entonces no hay manera de saltarse esas etapas. Entonces, si yo hago una trampa, ¿qué va a pasar? Resulta que fabrico los papeles, ¿no? Y se dan cuenta en la secundaria que los papeles que yo metí son falsos. Entonces, en lugar de empezar desde ahí, desde primero de primaria, me van a volver a mandar a perdón, de secundaria a primero de primaria para volver a empezar desde ahí lo que me quise saltar eh, por hacer trampa, ¿no? No sé si con esto ya te pude aclarar un poquito más. A ver si te puedo entender, te voy a poner un ejemplo. Ok, Por ejemplo, yo en este momento llevo un tiempo escuchando y leyendo el libro de Urantia. ok, Entonces, mi etapa de evolución empieza aquí. Aquí es donde empieza. así es correcto. Entonces, para hacer la voluntad del Padre, yo quisiera doblegar mi ego. Por ejemplo, yo quisiera decirle, Padre, quiero doblegar mi ego porque ese es uno de los puntos más duros para mí de procesar, digámoslo así. Exacto. Entonces, ese es un buen punto para empezar. Claro, de hecho es el primordial, ese es por donde debemos de empezar, Esner, en dominar nuestro yo, en dominar nuestro ego. El doblegar ese ego que tú deseas es precisamente eh, pedirle al Padre. Obviamente el Padre no va a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que darte cuenta y ser consciente de tus actos. Digamos que eres una mujer totalmente intolerante. Una mujer que explota con cualquier situación, que no tiene paciencia, ¿no? Y a eso le puedes ir agregando muchos comportamientos que no son dignos de una persona madura, ¿no? Porque hay personas que pueden tener más de 50, 60 años y nunca maduran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues para empezar, iniciar controlando esa inmadurez, empezando a madurar. Eh, si tú eres una persona que explota, tienes que aprender a ser más paciente, ¿no? Para empezar. Con todo, sobre todo con las personas que más te hacen enojar. Ahí es el verdadero reto. No tanto con los demás, sino con las personas que normalmente suele ser la familia, con las que te hacen enfurecer, porque ya traes algo ahí que te nada más dicen cualquier cosa y ni siquiera te ofendieron, simplemente ya traes algo fuerte con ellos y explotas de la nada, que es un sentimiento muy característico de todos nosotros como mente animal. Entonces es controlarnos, ¿no? Por ejemplo, las personas que son muy envidiosas, ¿no? Que no les gusta compartir. Hay que aprender a compartir. Tenemos que aprender que si muchos comparten con nosotros, también nosotros tenemos que aprender a compartir. ¿Y cuántos de nosotros compartimos? ¿No? Por ejemplo, las personas que no saben dar amor porque no recibieron amor, ¿no? Una de las cosas que nos enseña el libro es también que debemos aprender a amar. Y en la medida que aprendemos a amar, nos van a amar a nosotros. Y en esa medida nuestra autoestima se eleva y también tenemos amor dentro de nosotros. Pero ese amor no va a aflorar si nosotros no decidimos dar amor. En el caso de la mente, dominar los pensamientos negativos. Algo que nos dice el libro y es muy enfático en esto es que todos los pensamientos, porque cada uno de nosotros procesa una cantidad de pensamientos tremendo, que muchos de ellos son puras tonterías. Entonces, primero, aprender a cambiar, que es precisamente lo que hace el ajustador, es cambiar esa mente animal por una mente más espiritual. Una mente espiritual tiene control de sus pensamientos. Por ejemplo, las famosas incertidumbres. Sale mi esposo de la casa y ya estás pensando que a lo mejor le pasa un accidente, o que va a chocar con el carro, o que se va a encontrar con la persona que más odia y siempre tiene conflicto. Eso debemos de evitarlo. Ese es el principio para empezar a cambiar. Cambias esos pensamientos por pensamientos positivos. Esa es una técnica para hacer esos cambios. Ay, hoy pienso que mi marido va a salir de la casa y le va a ir muy bien. Es más, en esa parte va a influenciar. ¿Me explico? Entonces, son uno de los ejemplos que los reveladores nos dan para poder hacer eso que tú estabas preguntando, ¿no? Entonces, ese dominio del yo, pues es cambiar pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando logras eso, pues ya estás en ese camino de parecerte a Dios. Ese es el principio, hermanita. Bueno, no sé si tengas alguna otra duda. No, también, ya, gracias. Excelente, bueno, qué bueno que pudimos avanzar con eso. Vamos a continuar entonces. Y en el documento 111.5.1 que nos hizo favor Octavio que nos mencionó la vez pasada de recomendar, nos dice, hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una manifestación de buena voluntad de la criatura por compartir su vida interior con Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos esa vida interior con Dios, o sea, ya nos damos cuenta, ojo, familia, ya nos damos cuenta que en todo momento, desde que amanece hasta que anochece, e incluso cuando estamos dormidos e inconscientes, el Padre está en todo momento con nosotros. Él observa todo lo que hacemos y se da cuenta de todos los errores y aciertos que tenemos. Y entonces, cuando compartimos, sabemos que
ya no nos queremos esconder de Él porque, ay, que no me vaya a mirar Dios que estoy haciendo o estoy mintiendo, ¿no? Él nos está viendo. Nomás que no somos conscientes de que Él nos ve y nos escucha. Él desea que maduremos, pero si seguimos teniendo esas actitudes eh, inmaduras, muchos de nuestros hermanos se esconden, ¿no? Decir, ay, que no me vea mi Padre en el cielo porque estoy pecando, ¿no? Pues precisamente el compartir esa vida interior se trata de ser conscientes de que todos los actos que vamos a hacer sean actos que el Padre aprueba en sus hijos. Entonces hay que cambiar todos los actos negativos que hacemos. Pero obvio, Él no te va a ordenar que los cambies. Tú tienes que elegir cambiarlos. Entonces, hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una manifestación de la buena voluntad de la criatura por compartir su vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible la vida de esa criatura con sus valores y significados interiores. Compartir es parecerse a Dios, es divino. O sea, tenemos que aprender a compartir. Y no nomás a compartir, sino darnos cuenta de que todo lo que nosotros vivimos lo experimenta el fragmento de Dios. También, acuérdense que Él se lleva nuestros recuerdos y nuestras experiencias. Todo lo va a registrar. Entonces, entre más recuerdos con significados, eh, esos recuerdos que tengan valor espiritual, se los va a llevar el ajustador. Y sobre todo, tener la conciencia siempre de que Dios está en todo momento con nosotros acompañándonos. Si tenemos un pensamiento para Él, regalémosles ese pensamiento. Padre, hoy me siento contento porque tú me diste la vida, me hiciste quien soy, me hiciste madurar, no sé. Hoy tuve una experiencia grandísima con mi familia, con mi trabajo. Simplemente el día de hoy es muy bello, muy hermoso. Todo eso hay que compartirlo de manera consciente. Dios lo comparte todo con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y estos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas espirituales de los universos. Una cosa que tenemos que hacer, familia, y en este ejemplo, es aprender a compartir. Decía Jesús, si no mal recuerdo con estas palabras, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si nosotros damos y compartimos y servimos, pues más gozo vamos a tener en nuestra vida. Y eso es parte de hacer la voluntad del Padre. En el 117:4-14 nos dice, cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, entonces Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. Vean el premio, la gratificación que recibimos, familia. Cuando el hombre se consagra, ahora sí, consagramos nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, todo lo que poseemos, en este caso, no cosas materiales, familia, pensamientos positivos con contenido de valor espiritual que nos hacen crecer, que nos hacen madurar, eh, que están cargados de bondad, de amor, de belleza y de bondad. Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. Hablando obviamente espiritualmente, ¿eh? E incluso repercute en esta vida material. De una manera, no es que nos haga más ricos o más famosos, no, 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 pero la gente se va a dar cuenta de ese cambio que tenemos en nuestras personas. O sea, se van a dar cuenta de que algo ha cambiado y yo soy testigo de ello, yo soy prueba de que así es, familia, porque la gente se da cuenta. Cuando yo empecé mi cambio hace muchos años, el trato sobre todo con las personas, eso, el trato con las personas aprendieron a tratarme diferente. Se dieron cuenta que con la persona que estaban hablando no es una persona
común en el sentido de lo que normalmente es el trato, ¿no? Hay personas que saludan, hay personas que no saludan, hay personas que hasta te hablan golpeado. No, cuando tú les hablas, no importa si te saludan o no, amablemente, les deseas muy buen día, muy bendecido día, les das un cordial saludo, un caluroso abrazo. O sea, esos cambios de actitud que normalmente no se ven en el mundo, la gente te empieza a tratar diferente. Y yo soy prueba de ello. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces Dios hace que ese hombre sea más de lo que aparenta ser. Ya no me juzgan por mi vestimenta. Puedo venir fachoso o bien arreglado y no se fijan en eso. ¿Me explico? Eso es una de las recompensas de los tesoros espirituales que el Padre nos da. En el 130, 4:3 nos dice, la criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección, la armonía, la unanimidad de la voluntad. Este estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad, conformado constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. Y retomo nuevamente, la criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección. O sea, nosotros tenemos que buscar el perfeccionamiento. Como yo les había dicho en otras etapas de nuestro seminario, el perfeccionamiento humano que logró Jesús en la tierra. Ese perfeccionamiento es el dominio de su mente. El doblegar ese ego, precisamente de Ersner, es eso lo que hizo Jesús. Y tan joven, porque además lo hizo en una etapa corta de su vida y joven. Y al final les voy a compartir un elemento muy clave de esto, pero se los voy a dejar al final. Entonces, la criatura solamente puede unificar con el Creador mediante la perfección, la armonía y la unanimidad de la voluntad. O sea, gracias a la perfección que nosotros estamos haciendo por ser por lo menos humanamente perfectos, tener una armonía perfecta, una unanimidad de la voluntad, o sea, tanto la voluntad del Padre como la mía están alineadas, están unidas en la comunión. Entonces, este estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad, conformando constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. El deseo de hacer la voluntad del Padre siempre ha de ser supremo en el alma y debe dominar la mente de un hijo ascendente de Dios. O sea, para lograr todo ese perfeccionamiento y el continuo logro de ascenso y escalar cada escalón para alcanzar la perfección que el Padre nos pide, es ese deseo del Hijo, es mi voluntad, Padre, hacer tu voluntad, que ha de ser siempre supremo, no hay otro, es el único que esa alma debe otorgarle de consagración a ese deseo supremo de parecerse a su Padre y que debe de dominar la mente de un hijo ascendente de Dios. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que lograr? Dominar nuestra mente. La mente animal por una mente espiritualizada, aunque sea material, pero que se está en proceso de espiritualizarse. En esa medida que nosotros logremos dominar nuestra mente, aquellos que han logrado una madurez extraordinaria, una sabiduría extraordinaria a través de la experiencia en este mundo, hacen lo que precisamente Jesús hizo cuando se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista. Muy pocos lo logran.
Y Jesús lo hizo en una corta vida. Muchos de nosotros tenemos una vida larga. Si logramos hacerlo, no importa si no lo logramos en una corta vida. Si yo lo lograra, no sé, a los 90 años, por decirlo así, me doy más que por servido decir que realmente seguí los pasos de ejemplo de Jesús. Ojalá pueda. Y yo deseo eso. Y creo que cada uno de ustedes también lo desea. Bueno, ya vamos a terminar, familia. En el 132.3.4 nos siguen enseñando la salvación eterna de esta alma que discierne la verdad y que ama la belleza está asegurada por esa hambre y esa sed perdón, y esa sed de bondad que conducen a este mortal a desarrollar una sola finalidad, la de hacer la voluntad del Padre, encontrar a Dios y volverse como Él. O sea, dentro de la salvación que Jesús nos decía, es precisamente la de hacer la voluntad del Padre, encontrar a Dios y volverse como Él. Nunca existe conflicto entre entre el verdadero conocimiento y la verdad. El verdadero conocimiento es la verdad de Dios, familia. Acuérdense que Dios es verdad y verdad es Dios. Aquí es parte esencial de clave de cómo podemos lograr. Haciendo su voluntad, encontraremos a Dios y nos volveremos como Él. En el 130.2.7 nos dicen lo siguiente. En sustancia, Jesús dijo, la voluntad de Dios es el camino de Dios. El asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. En consecuencia, hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva de parecerse cada vez más a Dios, y Dios es la fuente y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Vean qué maravilla. Dios es la fuente y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Y recordemos que bueno, bello y verdadero son los valores espirituales más altos de toda la creación y lo que nosotros debemos de lograr. Y ese es el destino que lograremos si nosotros aprendemos a ejercer con el ejemplo lo bueno, lo bello y lo verdadero, pero siempre tratando de asemejarnos a Dios cada vez más. La voluntad del hombre es el camino del hombre. Y ojo con lo que nos dicen aquí. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y la sustancia de lo que el mortal escoge ser y hacer. La voluntad es la elección deliberada de un ser autoconsciente que conduce a una decisión y a un comportamiento basados en en una reflexión inteligente. Entonces yo les pregunto, ¿qué camino quieren ustedes recorrer? ¿El camino del hombre o el camino de Dios? Ahora, si recorremos el camino del hombre, pues que sea un camino de madurez, de sabiduría, de un camino inteligente para que podamos lograr eso. En el 130.4.3 nos siguen diciendo, la criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección, la armonía y la unanimidad de la voluntad. Este estado de divinidad solo se puede alcanzar se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad, conformando constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. ¿Y se dieron cuenta cómo nos están reafirmando lo que leímos parecido hace unos párrafos? Es casi lo mismo lo que nos están diciendo, pero con este énfasis. Este estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad, conformando constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. Y aquí viene el secreto. El deseo de hacer la voluntad del Padre siempre ha de ser supremo en el alma y debe dominar la mente de un hijo ascendente de Dios. Siempre.
Cuando estéis totalmente consagrados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, todas vuestras súplicas serán contestadas. Vean qué maravilla. Cuando nosotros nos consagramos a hacer la voluntad del Padre, todas nuestras súplicas, que obviamente serán súplicas maduras y espirituales, serán contestadas. Porque vuestras oraciones estarán plenamente de acuerdo con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se manifiesta constantemente en todo su inmenso universo. Entonces, lo que el Padre ve en nosotros, que es su misma voluntad, pues ya prácticamente hemos alcanzado un nivel de madurez tremendo. Y ya para reforzar todo el conocimiento que hemos adquirido hasta ahorita, nos dice, tenéis que elegir sinceramente la voluntad divina. Y aquí está la elección, Esner. Tenéis que elegir sinceramente la voluntad divina. Tenéis que eliminar el punto muerto de la indecisión. Ya no puede haber dudas, familia. Si queremos hacer realmente con sinceridad la voluntad del Padre, ya no podemos tener un punto muerto de, de la indecisión. No podemos estar indecisos. Ya tenemos que haber elegido hacer la voluntad de una decisión suprema. En el caso de todos los hermanitos que están en el seminario, creo que ya lo han hecho, pero están aprendiendo a hacerlo, que esa es otra parte muy importante. No solamente reconocéis la voluntad del Padre y escogéis hacerla, sino que sino que habéis efectuado una consagración incondicional y una dedicación dinámica a hacer realmente la voluntad del Padre. La consagración incondicional y una dedicación dinámica a hacer realmente la voluntad del Padre. Ya estamos consagrados totalmente al Padre. Ya no hay dudas. Y bueno, Jesús nos dice lo siguiente. En el 196.010 Jesús le entregó a Dios como hombre del reino, la más grande de todas las ofrendas, la consagración y la dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Jesús siempre interpretó la religión de manera sistemática, totalmente en función de la voluntad del Padre. Si tenemos dudas de cómo lograrlo, familia, pues el ejemplo aquí está con Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Ahí va. Jesús le entregó a Dios como hombre del reino, como hombre del reino. No está hablando del Jesús divino. La más grande de todas las ofrendas, o sea, el regalo, acuérdense que el regalo más grande para el Padre es que hagamos su voluntad. ¿Y cómo es? Por medio de la consagración y la dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Jesús siempre interpretó la religión de manera sistemática, totalmente en fusión de la voluntad del Padre. Eso, familia, eso, los que están ustedes aquí, los que nos vayan a ver en YouTube y que estén dispuestos a hacer eso, no puede ser solamente una enseñanza sencilla. El hacer la voluntad del Padre requiere mucha dedicación, adquisición de conocimiento divino ampliado eh, a través de esta revelación y poner en práctica los valores y significados que hemos logrado comprender de esta quinta revelación en práctica, ¿sí? Por eso usa de manera sistemática. No fue cualquier cosa lo que hizo Jesús. Ojo. No podemos interpretar que lo que hizo Jesús fue de algo sencillo y de la noche a la mañana. No, se dedicó noche y día siempre a hacer la voluntad de su Padre. Y tuvo que aprender, tuvo que madurar, tuvo que discernir, tuvo que dominar su mente de hombre para lograrlo. Y bueno,
Ahora la pregunta, ¿cómo fue que lo hizo? Pues aquí está el ejemplo. Esto se los puse yo precisamente para que ustedes sepan qué fue lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús es esto. Lo hacía a diario con su Padre Universal. ¿Y qué hacía a diario? Desde que era un niño pequeño, desde que tuvo conciencia de que eh, esa mente deseaba ser mejor, porque además tenía la intención de aprender. Eso es muy importante, familia. Ese es un cambio brutal de nosotros, porque no todas las mentes quieren aprender. No todas las mentes quieren salir de su círculo de confort. Aquí requiere que la mente quiera aprender. Entonces, diario lo hacía. Hizo un cambio de mente, de una mente material, de una mente animal a una mente espiritualizada y dominada por medio del ajustador del pensamiento y por medio de su alma y su personalidad, el control de su ego. Eso es lo primero con lo que inició. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Fíjate ahora sí que no quería preguntarlo o decirlo, pero como que me resuena y me resuena, no nada más de ahora, sino que desde mucho tiempo. Hemos estado viendo las cualidades en las que Jesús, llevó a cabo la voluntad de su Padre, lo que vienes tú comentándonos y lo que pues ya nosotros conocemos de él. Y es algo que me resuena, no lo vayan a tomar mal, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Se puede considerar una ventaja de Jesús de tener pleno conocimiento del poder y de lo que él representaba en el planeta, en comparación de nosotros? ¿Se puede considerar esa una ventaja? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que a lo que yo voy es de que nosotros pues no estamos totalmente independientes de lo que Jesús es, o de lo que Jesús fue. Nosotros, por ejemplo, estamos aprendiendo de experiencia, del mensaje que nos trajo, de la revelación. Pero él, por ejemplo, en su existencia, él llegó a un momento en que tomó plena conciencia de lo que él era, y el saber eso no toma cierta ventaja para poder realizar todo esto que tú nos dices, Arturo, sobre nosotros. Esa duda la he tenido siempre y no sé cómo verla, no sé cómo, porque pues se supone que Jesús estuvo como hombre, como nosotros, él experimentó como nosotros, pero el simple hecho de saber, es como cuando uno, por ejemplo, va a hacer un examen y uno de los alumnos sabe las respuestas. Entonces, todos los demás pues, le batallan, ¿no? En hacer el examen y todo eso, y el que sabe las respuestas sabe cómo es el camino y las hace perfectamente. Entonces, no sé si me entiendes en ese aspecto, cómo quiero yo Sí, claro, claro. Sí, ya sé Ajá. cuál es a lo que Entonces, te ¿cómo se podría refieres. considerar ahí, Arturo, por ejemplo, decir, porque yo a veces digo, bueno, pues es que también de alguna manera pues, él tiene la ventaja de ser el hijo de Dios, de ser el creador, y pues para él es más fácil hacer esto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el caso de Jesús, él vino a vivir una experiencia totalmente como hombre. Ese es el primer ejemplo que nos da. El preconocimiento de su divinidad no lo tuvo sino hasta que eh, llegó al estado último en el monte, ay, si no mal recuerdo, en el monte Hermón, antes del bautismo, o sea, unos días antes de que se bautizara, donde pudo dominar totalmente su mente. Ahí es donde pudo ya tener contacto de quién era. Pero antes de eso, no tenía la certeza. Él intuía, porque así nos lo dicen los reveladores. Entonces, él no sabía en realidad todavía quién era, sino hasta que no llegara ese momento. Y la confirmación de su dominio de la mente fue precisamente en el Jordán, en el bautismo, donde posteriormente hace otro retiro espiritual
para entonces sí saber qué iba a hacer a partir de ahí. Pero antes de eso él no tenía esas respuestas, ¿no? Él trabajó para obtener las respuestas, que esa es la gran diferencia. No es que él las haya tenido. Lo único que sí te puedo decir, podemos decir que la mente que Jesús tenía, pues es una mente más avanzada, con mayor capacidad. Y ojo, una clave esencial para él, pues obviamente hablando, es de que tenía un fragmento supremo, un fragmento de Dios con alta experiencia, autoactuante, porque además ese fragmento, ese ajustador del pensamiento, tenía una gran experiencia con seres ascendentes y tenía la forma de espiritualizar su mente más rápida. Tú has escuchado muchas veces incluso que yo concuerdo con ese pensamiento que tiene Octavio, que nos dice que todos dependemos mucho de la dotación de mente, o sea, no todos tenemos la misma mente, esa es una realidad. Sí puede haber diferencias en la mente. Eso hace que unos avancen más rápido y otros más lento. Es la dotación de la mente. Las capacidades físicas influyen mucho y obviamente el ajustador del pensamiento, que es el elemento final que creo yo, que hace que un mortal sea más maduro que otro, aunque tengan la misma edad, por ejemplo. Entonces, en el caso de Jesús, pues estamos hablando que sí tenía una mente más avanzada y que logró descifrar lo que nosotros nos puede tomar, en algunos casos, pues no solamente esta vida, sino muchas vidas morontiales para lograr la fusión. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo y los reveladores nos dicen que Elías y Enoc fueron dos seres humanos que no eran seres divinos, que lograron fusionarse con el ajustador incluso aquí en este mundo, ¿no? Entonces, y que hay muchos otros hermanos que se logran fusionarse, pero no son personas conocidas, al contrario, son personas que lo que menos quieren es ser conocidos. No buscan destacar y ser famosos. En nuestro caso personal debe ser lo mismo, o sea, no queremos ser realmente conocidos ni idolatrados porque no buscamos eso. Pero una persona que logra eh, fusionarse con el Espíritu de Dios aquí, ha hecho exactamente lo que hizo Jesús. O sea, sí se puede, Sí, a pero lo que sí, voy yo es de que sí, 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 de alguna manera se puede deducir que Jesús, este, prácticamente su vida pública, su manera de ser ya con sus apóstoles y todo lo que de ahí se derivó, pues prácticamente viene de una mente que sabe quién es, una mente que sabe cuál es el camino perfecto para realizar la voluntad del Padre y que a través de esa experiencia que él va transmitiendo y ese ejemplo que va transmitiendo, nosotros podemos, se puede decir, tomar de ahí como ejemplo de él para nosotros poder hacer también la voluntad de Dios. Entonces, para las grandes masas, se puede decir prácticamente para 95, 98% de nuestros hermanitos del mundo, pues como dices tú, tienen tenemos una mente muy diferente, muy distinta, y muchos, la gran mayoría, pues va a ser totalmente, si no totalmente, muy, muy difícil, pues poder asemejarse a esta vida que el maestro llevó. Entonces, porque nosotros estamos muy acostumbrados a dar todos los ejemplos de Jesús como él, lo que hizo y todo esto, pero pues en teoría, bueno, en teoría es eso, pero en la práctica, pues vemos que nuestros hermanitos no tienen la mayoría no tenemos esa madurez espiritual de poder discernirlo y aplicarlo firmemente en nuestra vida diaria. Entonces, yo te digo, yo tenía esa duda porque yo a veces me decía, bueno, pues sí, es más, inclusive hasta yo decía, bueno, pues él es Jesús y pues él sabía quién era. Y cuando tú sabes quién eres, pues las cosas se facilitan un poquito. Como otro ejemplo, no me voy a ir muy largo, como otro ejemplo, por ejemplo, hay personas que han llevado una vida muy difícil, muy fuera del camino, del buen camino, y tienen, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, por así decirlo,
tienen una experiencia cercana a la muerte, tienen una experiencia para ellos muy renovadora, muy cambiante, que cuando ellos vuelven ya a su estado otra vez normal, entonces esas personas cambian y reviran otra vez a su camino y para ellos ya se les hace de alguna manera más fácil. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron allá, ya vieron qué les espera, ya vieron todo eso. Entonces, para ellos es mucho más fácil continuar esos caminos que las personas que no hemos tenido ese tipo de experiencias. Entonces, a eso lo que voy yo, pues de que de alguna manera hay cierta ventaja o cierta, pues sí, se puede decir que cierta ventaja contra los que realmente pues todavía estamos peleando por todas esas cosas, ¿no? Para poder salir y seguir adelante. Entonces, pues sí, yo siempre te digo, yo he tenido Esa eh, inquietud, esa inquietud, así la tenía porque pues, inclusive claro. hasta yo decía, ah, pues qué chiste tiene, pues él es Jesús, él sabe bien cómo está eso, sabe cómo es. Entonces, o sea, Pero, como cuando la mente divaga, ¿no? Que dices, ah, pues hace por esto. ejemplo, Antonio, eso lo sabía cuando fue ya bautizado. Acuérdate que incluso, aunque ya Sí, le sí, habían dado perdón un... que te interrumpa, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que él ya lo supo cuando él ya estaba grande, cuando él ya alcanzó ese pináculo. Pero la experiencia y la prueba de que él hizo la voluntad fue a partir de que él se dio cuenta de eso hasta el final de su muerte. Todo lo que fue, de alguna manera, lo que nos muestran las revelaciones, este, la vida con los apóstoles, su apostolado, su muerte, todo eso, pues ya es porque ya sabía él, o sea, No, ya pero era, no podemos hablar de eso, no podemos compararlo de esa manera, Antonio, porque tú tienes que tomar en cuenta su niñez. Desde su niñez, él se sometió. No, posiblemente no consciente, pero sí se sometió al hecho de vivir una vida en plenitud. No todos tenemos las respuestas desde adultos ni de niños. Es más, yo hubiera querido tener este conocimiento cuando tenía, pues empezaba yo a tener una plena conciencia, pues, te puedo decir de los 10 años para acá, y no fue posible. Tan es así que mi búsqueda empezó desde muy niño a buscar muchas respuestas y a leer libros y libros hasta que me llegó este libro. Y yo, por ejemplo, te soy un ejemplo. Yo soy testigo. Es más, puedes tomarme mi testimonio como real de que yo deseo hacer eso porque encontré, de cierta manera, una enseñanza que me iluminó para poder hacer esto. Porque realmente si tú ves a las personas que guían a todos nuestros hermanos surantianos en pláticas, en seminarios, son personas que realmente tienen un conocimiento del libro tremendo. Estamos hablando que todos me superan entre más de 20 a 25 años mínimo de tener de lectura del libro durante. Yo realmente todavía me siento pollito al lado de ellos. Pero yo tomé una decisión. Y esa decisión es la búsqueda. Seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando y seguir buscando. Eso es lo que yo les quiero decir. Precisamente ese cambio de mente, que es con el que inició, es que tú buscas. Estás buscando desde pequeño. Tal vez no sepas todavía qué buscas, pero eso no quiere decir que no dejes de buscar. O sea, tú estás buscando algo de pequeño y tienes esa sensación. Es más, te puedo decir que tú la has tenido siempre desde pequeño, porque tú me has platicado cosas muy profundas de tu vida. Tú has sentido ciertas cosas de acercamiento al Padre y eso es una búsqueda. No siempre tenemos el camino donde nos muestran por dónde debes ir a buscar o alguien que llegue y te diga, mira, vete por ese sendero o vete por este otro sendero, no. Esa búsqueda es interna y esa búsqueda la tuvo Jesús. Obviamente hay diferencias entre Jesús y nosotros, claro. Por eso nos da una vida en la eternidad para lograrlo, Antonio. No todos lo vamos a lograr aquí, ni siquiera en los mundos morontiales. Hay una sección del libro que me impresiona mucho. El libro nos dice, dentro de una enseñanza que Jesús enseñó sobre el perdón, Pedro o Natanael, creo que alguno de ellos dos le dice, creo que fue Pedro, le dice, Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos para que sea algo sincero?
¿O es suficiente con perdonarlos 7 veces? Pedro, Pedro, yo te aseguro que no solo 7 veces tienes que perdonar a tu hermano, sino 70 veces 7, ¿sí? Y ese es un número cósmico. Ese ejemplo es una multiplicación de 70 por 7. Son 490 veces y no nomás esas 490 veces, sino incluso hasta 1000 o 2000 veces vas a tener que perdonar a una persona. No importa. El Padre nos perdona eso y más. Y lo que me refiero al nivel cósmico, ahí hay una clave muy fuerte en ese número. Nos hablan que cuando nosotros, por alguna circunstancia, fíjate, Antonio, aquellos hermanos que van al revés, precisamente están tan perdidos, tan extraviados, tan confundidos, que les tomó 490 veces vivir una experiencia de vida, ni siquiera llegaron a las 570, o sea, ya llegaron a las 490. Por regla general nos dicen que ya llegando a ese número, todos tuvimos que habernos fusionado con nuestro fragmento divino. Pero hay unos casos que no lograron fusionarse. Pero tú ya estás en la vida 490. Y en esa vida 490, por mandato de los ancianos de los días y por obviamente los procesos judiciales que se llegan a hacer y ven por qué no te has fusionado con tu espíritu, dan un determinante, o sea, ya vieron que has vivido una cantidad estratosférica de experiencia para fusionarte con tu ajustador del pensamiento, porque además ya hiciste la elección suprema, pero recordemos que no es suficiente la elección suprema o los los niveles de círculos cósmicos de logro personal que debemos de lograr. Pero ya los lograste en esa etapa, ya lograste hacer la consagración al Padre, lograste los logros de los círculos cósmicos. Ya tu mente está tan espiritualizada que realmente ya eres casi un ser perfeccionado en el aspecto de fusionarte con tu fragmento divino, que por mandato divino de los ancianos de los días, los espíritus maestros, si no mal recuerdo, mandan al universo local o al superuniverso donde te encuentres, no recuerdo exactamente en qué parte te puedes encontrar, pero nos dicen que por mandato ya te tienes que fusionar y te fusionas. Lo que debería de ser de manera automática, no fue automático. Tuvo que venir un comunicado especial, un mandato, no sé cómo le puedo llamar, se me fue el nombre, pero es simplemente una promulgación, eso es, donde Antonio ya llegó a las 490 experiencias, tiene que fusionarse. No puede esperarse más, se tiene que fusionar. Y así lo dice. Después te comparto la cita. Imagínate en el caso de los hermanos que se retrasan mucho. Así como nosotros, aquellos hermanos que tengan la posibilidad de fusionarse en esta vida única, en la primera. O sea, hay algunos que se van a fusionar en la primera, otros en la décima, otros en las 300, otros en las 490. Pero podemos hacerlo. Pero no importa cuándo. El detalle es que lo podamos hacer. El problema es cuando no queremos hacerlo. Jesús era una persona que quería hacerlo. Tú lo quieres hacer, eres una prueba de ello. Jorge, Esner, Rosy, que está aquí con nosotros, bienvenida hermana Rosy. Eh, Somos personas que estamos dispuestas a cambiar, a mejorar, a ser nuestra mejor versión. Jesús nos da un ejemplo, pero nosotros, cada quien, tiene que encontrar esas respuestas a su propia experiencia personal. No todos somos Jesús y no se nos va a pedir que vivamos una vida como Jesús. Entonces, tú tienes que encontrar tu camino, hermanito. Tampoco tienes que hacer lo que yo hago, por ejemplo. Yo todos los días estoy haciendo ciertas actividades, ciertas cosas que me acerquen al Padre. Pero esa es una experiencia única tuya. Yo no puedo madurar a través de tu experiencia. Tiene que ser sobre mi experiencia. Tú como persona no puedes producir mis frutos del espíritu. Un árbol no puede compartir los frutos con otro árbol.
Lo que tú produzcas va a ser tuyo y lo que yo produzca va a ser mío, porque así es la situación personal. Pero el detalle, la diferencia entre que es no nomás decirlo, sino hacerlo, las palabras carecen de valor, decía el Maestro Jesús. Solo las acciones tienen valor. Es lo que tú decidas y hagas realmente con el ejemplo. ¿Me explico? A lo mejor tú eres uno de los primeros que te fusiona aquí, pero todo depende de si tú lo deseas y lo buscas. O sea, te pones en el empeño de hacerlo, pero es decisión personal tuya. Esa es una elección. Elección que es un cambio de mente, un cambio de actitud. Me voy a volver disciplinado, voy a ser constante, voy a ser una persona amorosa, servicial, o sea, todo lo que el Padre nos pide, en pocas palabras. Pero ¿cuántos de nosotros, por eso les hice la pregunta que tú no estuviste en la vez casi, ¿cuántos de nosotros estamos poniéndola a práctica? Ese era el sentido de la pregunta. Ok, ya lo sé. Haz de cuenta, ahorita ya sabes qué es lo que debes de hacer. Pero a partir de cuándo, esa es la pregunta. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ah, que tengo que presentar mis papeles para trabajar en una agencia de carros, pero los llevo hasta la próxima semana. Pero ya te mandaron el mensaje de que ya puedes llevarlos, pero no los llevas. Entonces, ¿cuándo vas a entrar a trabajar? ¿Me explico? Todo es un cambio de actitud. Llevar a la práctica lo que has decidido hacer. Lo que no hacemos en la práctica es conocimiento muerto. Todo esto que estamos aprendiendo de hoy, si no lo ponemos en la práctica diaria, no sirve de nada. Jesús fue un ejemplo de ello. Puso en práctica todo lo que pudo aprender. Obviamente, digamos que siempre tiene una ventaja, porque es Jesús. Bueno, a nosotros nos va a tomar, pues a lo mejor unas 300 vidas más. No importa, pero estamos en este camino. El detalle es que tú ya tienes el conocimiento. Lo importante es que lo pongas en práctica. Ese es el secreto. Hacer la voluntad no es suficiente con conocer qué es hacer la voluntad, sino ponerlo en práctica. Entonces ahora sí me centro en esto, Antonio. El cambio de la mente. Ese cambio empezó desde muy pequeño. Empezó a cambiar su mente. La producción de los frutos del Espíritu. Recordemos que Jesús desde niño era muy servicial. Siempre le gustaba ayudar a la gente. Era una persona totalmente buena en el sentido de que tenía un corazón limpio. Hay muchas almas, yo creo y tengo fe que hay muchas personas que tienen un corazón limpio. No es que yo quiera exaltar mi ego, pero yo se los había comentado alguna vez. Yo nunca le he deseado mal a nadie. Nunca, a pesar de que me han hecho mucho daño, guardar rencores, no es lo mío. Pero sí he conocido gente que es realmente mala. Decía, es que ahí existe gente mala. Sí, sí existe gente que siempre es mala. O sea, sí la hay. Ojalá cambiaran, pero sí la hay. Bueno, la consagración al Padre. Desde que se le educó de manera religiosa con su familia en Jerusalén, bueno, en Galilea, que le enseñaron a comunicarse con el Padre, él sintió ese llamado. Si tú ya tienes ese llamado porque ya estás aquí, al igual que todos los que estamos estudiando este libro, ya tenemos el llamado, pues vamos a consagrarnos al Padre. El consagrarnos al Padre y conocer al Padre, eso sí requiere mucho esfuerzo, y a mí me consta que es mucho esfuerzo, es que todos los días hablemos con Él, no solo cuando nos va mal. La búsqueda de la libertad espiritual. ¿Cuál es esa libertad espiritual? ¿Qué es la libertad espiritual? Pues el hecho de saber que tienes a alguien que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Ese fragmento de Dios que vive en ti y todo lo puede a nivel espiritual. ¿Sí? Porque nuestro objetivo es espiritual en todo sentido. Olvídate de lo material ya. Que si dejas herencia, que si no dejas herencia, que si dejas oro, que si no dejas, que si posees tantas cosas, eso ya no importa. Esa es una de las cosas que te da la libertad. Solamente tu crecimiento espiritual es importante, en todo sentido.
Tan es tan fuerte eso, Antonio, que incluso que si digamos que tu familia no tiene esa capacidad de madurez espiritual, tienes que asumir el hecho de que los vas a tener que dejar atrás. Así de complicado se vuelve. Por ejemplo, si mis hijas se vuelven 100% materiales, yo me voy a preocupar por ellas, pero no me puedo detener por ellas. El Padre exige que si cada uno de nosotros hemos emprendido la consagración al Padre y acercarnos al Padre, no podemos esperarnos por esperar a nuestra esposa, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos. No podemos. Tenemos que ir solos. Eso implica, a ese nivel implica, la puesta en práctica de la fe viviente. ¿Y qué es la fe viviente? Pues la certeza de que realmente existe Dios. Estamos seguros. Ya no hay dudas de que Dios existe. O sea, para nosotros es realmente real en todo sentido. Hay que practicarlo en diario. O sea, ya no podemos decir, ay, ¿realmente existirá Dios? No, esa es una afirmación. Bueno, luego la confirmación, su elección suprema de hacer la voluntad del Padre, ya cuando estamos maduramente hablando, ya hemos hecho esa elección, porque esa elección no la podemos hacer de niños ni de jóvenes, la vamos a hacer ya por arriba, yo supongo que realmente eh, arriba de los 40 años por lo menos. Y eso hablo de las personas maduras, claro, porque hoy conozco personas que tienen 60, 70 años y nomás no son nada maduros. Pero digo, alguien que está en el camino que todos nosotros estamos recorriendo, pues más o menos es eso, ¿no? Todos los días vamos a comulgar con el Padre, o sea, la unión de la mente finita con la mente infinita. La comunión, que es el diálogo y la unión de lo infinito con lo finito del diario. Hacer nuestra meditación diaria, donde vamos a hacer nuestra oración, sobre todo pedir por nuestros hermanos y la acción de gracias por todo lo que nos da. Y por último, la adoración, el anhelo de ser semejante a Dios. ¿Qué es lo que hace la adoración? El ser que adora se parece más al ser que está adorando. Eso es lo que hace la adoración. Todos estos pasos son pasos que yo descifré y supe que Jesús tuvo que hacer para lograr el dominio de su mente, el logro del mortal ascendente por fusionarse con el fragmento de Dios. Pero ¿cuántos pasos de estos nosotros dominamos? Simplemente, ¿cuántos de nosotros hacemos diario nuestro diálogo con Dios? ¿Cuánto? O sea, realmente dialogamos con Dios. Ay, Padre, gracias por darme un día más de vida. Y termina 5 minutos o 10 minutos. Bueno, esta es una oración pequeña. Yo hablo de diálogo, que realmente le pongas atención al Padre de lo que te quiere compartir y tú escucharle, porque Él siempre nos escucha. No es tanto el problema que Él no nos escuche, sino que nosotros nos tomemos el tiempo de escuchar, y eso es hablar idioma espiritual, el idioma del amor. ¿Cuánto tiempo lo escuchamos? Así como le damos tiempo a nuestros hijos de escucharlos unos minutos, una media hora y darle atención a sus pendientes, sus necesidades, etcétera, etcétera, lo mismo tiene que ser nosotros como hijos con el Padre, ¿no? El Padre siempre está ahí con nosotros, todo el momento, 24 horas, 376 días, perdón, 365 días al año, 24/7, en todo momento está con nosotros. ¿Cuántos días del año nosotros le dedicamos, aunque sea no 10 minutos, media hora a dialogar con Él? Estos son pasos que tenemos que hacer diario, familia, para lograr eso que les acabo de explicar del diario. Y dice así, ¿cómo podrán, cómo pondrán en práctica lo que hemos aprendido de las enseñanzas del libro? Y eso es, sin embargo, que se haga tu voluntad.
Esto tiene que ser del diario, del diario. O sea, yo deseo cada vez parecerme más a mi Padre. Mucha gente solo recurre a la oración cuando tiene dificultades. Una práctica así es irreflexiva y descaminada. Es verdad que hacéis bien en orar cuando estáis agobiados, pero también deberías acordaros de hablar con vuestro Padre como un hijo, incluso cuando todo va bien para vuestra alma. Vean qué llamada de atención nos dan los reveladores. Que vuestras súplicas reales sean siempre en secreto. No permitáis que los hombres escuchen vuestras oraciones personales. Las oraciones de acción de gracias son apropiadas para los grupos de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal. Solo existe una forma de oración que es apropiada para los hijos de Dios, y es, sin embargo, que se haga tu voluntad. Esa es la oración más apropiada de todo. Si vamos a empezar con nuestra oración, que sea con eso, que se haga tu voluntad, Padre. Es mi voluntad que se haga tu voluntad. Orad más por el progreso espiritual. O sea, si realmente queremos hacer la voluntad del Padre, pues oremos por nuestro crecimiento espiritual y por el crecimiento espiritual de los demás. Eso es clave para el dominio de la mente. Yo he salido del Padre, por lo tanto, si alguna vez tenéis dudas sobre lo que debéis pedirle al Padre, eso lo dice Jesús, pedirlo en mi nombre, y yo presentaré vuestra petición de acuerdo con vuestras necesidades y deseos reales y en conformidad con la voluntad de mi Padre. Si alguna vez en sus oraciones, familia, ustedes tienen duda de cómo debemos pedirle al Padre algo, si no sabemos cómo, o sea, no sabemos ni siquiera cómo expresarlo. Si no sabemos cómo expresarlo, pues, ¿cómo lo vamos a decir? Pues hay una técnica que Jesús nos dice. Bueno, si no sé expresarlo con palabras y no sé cómo manifestarlo, pero sin embargo hay algo en mi mente interior, ese fragmento de Dios y el Espíritu, la verdad, y el Espíritu Santo que está habitando en nuestra mente, bueno, acompañando la mente junto con el fragmento de Dios habitando la mente, lo pidamos en nombre de Jesús. Ese Espíritu, la verdad, va a reconocer exactamente cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros deseos reales y los va a presentar conforme a la voluntad. O sea, de esas necesidades y esos deseos reales que estén alineados a la voluntad del Padre, los va a presentar Jesús. Los va a decir por nosotros, familia, aunque nosotros no sabemos expresarlos. Esa es una gran ayuda que nos da Jesús para hacerlo. Imagínense qué maravilla. Yo no sé expresar mis necesidades y mis deseos. No importa. El ajustador conoce tus deseos y tus necesidades más profundas del corazón. El Espíritu, la verdad, conoce tus deseos y tus necesidades más profundas de tu corazón. Pedirlos en nombre de Jesús y Jesús hablará por nosotros. Bueno, guardaos contra el grave peligro de volveros egocéntricos en vuestras oraciones. Mucho ojo con eso, familia. Hay que ser humildes. Evitar orar mucho por vosotros mismos. Orar más por el progreso espiritual de vuestros hermanos. Evitar las oraciones materialistas. O sea, de plano, nada materialistas. Orar en espíritu y por la abundancia de los dones del espíritu. O sea, el progreso espiritual y esos dones del espíritu. Recuerden que nosotros nos han otorgado esos dones espirituales que son los atributos y la naturaleza de la divinidad, de la Trinidad del paraíso. Repliquemos esos dones, esos atributos, esos dones del Espíritu para que hagan cosas grandes por nosotros. No tanto os impresionaríais ni os perturbaríais por algunas declaraciones más enérgicas
más enérgicas de Jesús si tan solo pudieras recordar que él fue el religionista más sincero y devoto del mundo. Fue un mortal totalmente consagrado, incondicionalmente dedicado a hacer la voluntad de su Padre. Muchos de sus refranes aparentemente duros fueron una confesión personal de fe y un juramento de devoción que admoniciones para sus seguidores. Vean lo que Jesús hacía. Esta misma singularidad de propósito y de devoción altruista le permitió efectuar un progreso tan extraordinario en la conquista de su mente humana en una corta vida. Muchas de sus declaraciones deben ser consideradas más como una confesión de lo que él exigía de sí mismo que como demandas a sus seguidores. En su devoción a la causa del reino, acabó con todo lo, Jesús acabó con todo lo suyo, lo sacrificó todo por hacer la voluntad de su Padre. Y aquí, familia, con esto terminamos. Y aquí les comparto, familia, lo más importante de esta cita para mí. Esta cita se volvió la más importante de mi vida. ¿Y por qué? Porque después de haber aprendido las grandes lecciones del libro, ponerlas en práctica y lograr discernir lo que el Padre desea de mí, me di cuenta de cuál es la clave para lograrlo. Y aquí, Antonio, precisamente está la clave de lo que posiblemente no comprendíamos a profundidad de la ventaja de Jesús que tú mencionas. Bueno, pues es que Jesús pues, es un hijo divino, es un hijo creador, tiene un dominio de su mente, un ajustador más avanzado. No importa nada de eso en realidad. Lo que importa es esto. Ojo, y vuelvo a retomar. No es tanto, aunque aquí me faltó la es. No es tanto. Pero dice, no tanto os impresionaréis ni os perturbaréis por algunas de las declaraciones más enérgicas de Jesús si tan solo pudierais recordar que él fue el religionista más sincero y devoto del mundo. El libro nos dice que Jesús fue el hombre más religioso del mundo y fue laico. Era el hombre más religioso del mundo, pero era laico. Nada más para que se den cuenta. Fue un mortal totalmente consagrado, incondicionalmente dedicado a hacer la voluntad de su Padre. Este es clave fundamental. Fue un mortal, no un divino. No dice ser divino. Dice, fue un mortal totalmente consagrado, incondicionalmente dedicado. Todo el tiempo estaba haciendo lo que les puse allá arriba, hacer la voluntad del Padre. Esa es la clave, familia. Para lograrlo, o sea, si quieren realmente saber qué es lo que es la clave, ahí está. Los pasos que les enseñé arriba. Todo el tiempo a partir de ahora hay que estar incondicionalmente dedicados a hacer su voluntad. Muchos de sus refranes aparentemente duros fueron más una confesión personal de fe y un juramento de devoción que admoniciones para sus seguidores. O sea, lo que estaban escuchando de él es lo que él hacía. No era una enseñanza. Estaba compartiendo lo que él hacía como ejemplo. Y aquí está el secreto, lo de amarillo, familia. Por eso les digo que esta se volvió la cita más significativa para mí, para lograr todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Ustedes en el futuro, cuando logren comprender esta cita, después de estudiar el libro más a profundidad, así como un servidor lo lleva por 11 años haciendo, para obtener una respuesta de cómo lograrlo, pues es esta. Obviamente hay que saber lo demás, porque si no sabemos lo demás, no le podemos encontrar sentido a lo que nos dicen aquí. Y dice, esta misma singularidad de propósito y de devoción altruista le permitió efectuar un progreso tan extraordinario en la conquista de su mente.
Recuerden que debemos de conquistar nuestra mente, el ego, el yo, humana en una corta vida. Corta vida, porque desde que tuvo conciencia, el interés de aprender, de madurar, de cambiar su mente desde niño, lo logró hacer en una corta vida gracias a esto, familia. Esta misma singularidad de propósito y de devoción altruista le permitió efectuar un progreso tan extraordinario. Aquí está la respuesta, un progreso tan extraordinario en la conquista de su mente humana en una corta vida. O sea, ¿cómo lo logró en una corta vida? Aquí está la respuesta. ¿Cómo? Pues acá están las respuestas. Lo que habíamos visto aquí arriba. Estos pasos. Para mí, esto es lo esencial para lograrlo. Todos los días tenemos que hacer esta serie de pasos. Todos los días. Todos los días. Eso para mí, familia, para mí, obviamente hablo a nivel personal, es lo que hizo que Jesús en esa corta vida lograra dominar su mente animal a una mente espiritualizada. Bueno, muchas de sus declaraciones deben ser consideradas más como una confesión de lo que él exigía de sí mismo. Muchas declaraciones deben ser consideradas más como una confesión de lo que él exigía de sí mismo. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros nos exigimos ser mejores todos los días? O nada más cuando estoy de buenas, quiero ser mejor. Ese es esfuerzo, familia. Ese es el secreto. Que como demandas a sus seguidores, en su devoción a la causa del reino, Jesús acabó con todo lo suyo, lo sacrificó todo por hacer la voluntad del Padre. Y con esto cerramos. En su devoción a la causa del reino, Jesús acabó con todo lo suyo, lo sacrificó todo por hacer la voluntad de su Padre. Y yo les pregunto ahora, ¿qué sacrificó? ¿Qué fue lo que llevó que en una corta vida, en un periodo corto, lograra hacer lo que nosotros podemos también hacer en este mundo? Es un sacrificio, sacrificio, pero es una elección. Él sacrificó familia, o sea, dejó a su familia, dejó posesiones, dejó una vida normal por una vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Esa es la clave, familia. Esa es la clave. Bueno, pues con esto termino, hermanitos. Espero que les haya gustado este trabajo con mucho amor, cariño, y que para mí es muy importante que ustedes logren discernir, porque sin ello, pues simplemente estamos todavía en las sombras, estamos en la espesa niebla. Con esto queremos que la luz del Padre nos ilumine, ilumine todo nuestro alrededor y nos dé el poder de realmente entender qué desea el Padre de nosotros. Él quiere que nosotros nos parezquemos. Ese es su deseo. Pero nosotros elegimos cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo lo queremos hacer. Todo va a depender de la voluntad con la que estemos dispuestos a sacrificar todo lo nuestro, así como lo hizo Jesús. Hace un tiempo Ramón hizo un comentario, no me acuerdo, en un grupo, donde decía que uno de sus seguidores de Jesús, que había seguido a Jesús, le pedía permiso al Maestro Jesús para que le diera oportunidad de ir a enterrar a su padre muerto. Y Jesús le dijo que aquellos que están dedicados a la labor del reino tienen que dejar que otros entierren a sus muertos.
Eso significaba que si él estaba realmente consagrado a hacer la voluntad del Padre, en el sentido de que él había elegido ser un discípulo o un apóstol más de Jesús, pues tenía que abandonar todo como lo hicieron los apóstoles. El hecho es que no entendió el mensaje y bueno, lo vio como algo que a él le pareció, por falta de madurez, una, una mala comprensión de Jesús. O sea, decir, pues si nada más voy a enterrar a mi papá y regreso, ¿no? Aquí es todo o nada. Así, familia, es todo o nada. Si vamos a hacerlo de manera parcial, bueno, nosotros decidimos hacerlo de manera parcial. Y por eso nos vamos a fusionar con el espíritu, no en este mundo, sino en otros mundos, en los mundos intermedios, morontiales, en los mundos de mansiones. Y nos va a llevar, pues, X cantidad de vida, o incluso hasta los 490, como, como les había mencionado. Todo depende de la elección de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús nos pide que nuestras oraciones sean en secreto y que no las escuchen los demás? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes inquietudes, diferentes dudas, diferentes pensamientos y diferente manera de crecer. La manera de crecer de cada uno no importa. Todos, si queremos realmente hacer la voluntad del Padre, vamos a llegar al Padre tarde que temprano. No importa. No es una carrera. Eso sí nos lo enseñó muy claro el Padre. No es una carrera. Quien quiera hacerlo en este mundo, lo va a hacer en este mundo. Quien quiera hacerlo en los mundos moronciales, lo va a hacer en los mundos moronciales. Y quien quiera llegar hasta el Padre, va a llegar hasta el Padre. Pero todo es una elección. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, etcétera, etcétera, espero que les sirva realmente porque realmente fue buen material. Pero sí son cosas que incluso mis hermanitos estudiantes más profundos a veces se pierden en esto. Y esto es esencial para comprender el camino de Dios, no el camino del hombre. Entonces, si no comprendemos bien qué es hacer la voluntad del Padre, pues seguimos con dudas, seguimos extraviados, seguimos perdidos, seguimos confundidos. Por eso es que no encontramos. Hay que estar seguros de lo que debemos de hacer, pero la elección es de cada uno de nosotros. Bueno, Antonio, no sé si pude ya ayudarte con las diferencias, obviamente, que las inquietudes que tú pudieras tener ahí con la ventaja que tiene Jesús, sí, posiblemente sí reconozco ese hecho de que él pudo haber tenido una ventaja más grande que cualquiera de nosotros, pero tampoco nos dice que tenemos que hacerlo como él lo hizo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que vivir una vida normal conforme a nuestra vida material y avanzar conforme a nuestra propia luminosidad intelectual, conforme a nuestras propias luces. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquellos hermanitos que tienen una mente lenta, ¿no? No es que sean tontos, simplemente sus pensamientos son más lentos, su procesamiento es más lento. ¿Eso los demerita? Pues no, no demerita para nada su actuar o su pensar, simplemente ellos van a caminar más despacio. ¿Y ya? Acuérdense que no estamos para juzgar, al contrario. Cada quien va a llegar al Padre a su manera, dentro del camino que escoja, dentro de las decisiones que escoja. Bueno, creo que los dejé más que pensativos, familia, porque no me han hecho ninguna pregunta. Jorge, ¿te gustó? Ahorita Sí, te... fue muy, muy profundo, realmente se me acomodaron bastante los patitos. Es... Qué bueno, hermano. No, pues es muy importante, no sabes Y, qué alegría me das que eso te y haya... aparte, entendí muchas cosas que van quedando pendientes en el transcurso y bueno, yo voy poniendo en el gran puzzle que tengo de la mente, voy poniendo fichas más ordenadas. Cada vez las fichas se van ordenando más y el panorama se va aclarando mucho más.
Eso para mí es muy importante. Y sentirme seguro de lo que uno está haciendo, porque dice de que el árbol tiene de frondoso lo que tiene abajo, Así es. y el árbol tiene la misma capacidad de estar arriba como estar abajo, y si nosotros procedemos también a enraizarnos a la naturaleza, al planeta, van a surgir cosas que no tenemos pensados. Y si uno recorre distintas situaciones, y si abrazamos un día un árbol, vamos a escuchar una conversación tan hermosa. Los árboles, por más que estén plantados y uno lo ve que es un tronco de madera, hojas arriba, tienen sentimientos. Y si uno se abraza a ellos y pone el oído y se queda en calma, va a escuchar un diálogo de los árboles que te van a hablar de cuando un chico o una pareja tiende un, un lienzo en el suelo y se siente y se cobija bajo la sombra, la alegría que les da y también la soledad que ellos sienten cuando uno pasa y no los mira, no conversa con ellos, por lo menos pasar y verlos en su magnitud. Eso conlleva también a una penetración de conciencia de la persona, que no estamos solamente acá y somos únicos, estamos rodeados y todo eso que nos rodea fue dado por Dios, por los seres creadores, y estamos para poder también cuidarlos. Y si no lo cuidamos, estamos atentando contra nosotros mismos. Eh, el tema es de que despreciamos o sojuzgamos a la naturaleza porque está ahí. En algún momento nació, creció, pero si no ponemos nuestro grano de cuidado, también ellos reclaman y reclaman con mucha sensatez de los daños que le hacemos normalmente. Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y es muy interesante empezar a reflexionar también sobre nuestra persona, sobre lo que nosotros queremos realmente llegar a ser, porque nosotros miramos hacia arriba, rezamos, tratamos de entender, de armar un panorama y siempre miramos arriba. ¿Por qué? Porque arriba está lo más hermoso, está Dios, los ángeles, los querubines, todo lo que nosotros deseamos ser. Pero si un día agachamos la cabeza y miramos para abajo, nos vamos a dar cuenta de que si somos o no dignos de pisar el suelo. Y ahí entra una situación: ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Y cómo nos respetamos? Y si no nos respetamos nosotros mismos, no podemos respetar al otro. Y es más, si yo no me amo a mí mismo y empiezo a entender mi cuerpo, a generar energías y poder entenderme a mí mismo y a quererme, a cuidarme, mal puedo entender el amor hacia el prójimo. Si yo no me considero una persona valiosa, o por lo menos plantado en mis pies, enraizado, cualquier cosa que nos puedan decir otras personas nos van a hacer dudar y nos van a hacer caer en nuestra conciencia. En cambio, si nosotros estamos bien afirmados con nuestros pies en la tierra, por más vendaval que pueda venir, lo vamos a pasar y nadie nos va a molestar. Y ahí es cuando uno empieza a valorar otras situaciones totalmente distintas. El ego cae cuando uno sabe que tiene principios firmes y que todo lo otro es banal. Y si yo me siento firme conmigo mismo y me siento querido por mí mismo, todo lo demás no importa. Todo lo que te pueden, los embates que te puedan venir
las cosas que puedan criticarte, lo distinto que te puedan ver, porque obviamente estamos caminando un camino totalmente distinto y nos perciben en forma distinta. Y fíjense, cuando uno camina por la calle, la cantidad de gente que lo observa a uno caminar, por la forma en que uno camina, por el sentimiento que va desplegando. La gente se da cuenta de que sos distinto y eso choca contra mucha gente. Y esos son embates que tenemos que soportar. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias por compartir. Hermanita Esner, te escuchamos, tenías la mano levantada ya para terminar. No, solamente te quería dar las gracias por habernos aclarado sobre la voluntad del Padre y qué paso seguir. Eso no lo tenía realmente claro. Gracias. Qué bueno que te gustó, hermanita, y ojalá te sea de mucha utilidad. Y yo pienso que sí, vas a ver que así es. Ya después me contarás cómo lo lograste, porque eso me gustaría escucharlo. Gracias. Rocío, ¿qué te pareció lo poco o mucho que lograste escuchar? Muchas gracias, muy amables, me pareció muy interesante y bueno, sí me quedo con algunas inquietudes. Por ejemplo, yo he oído en programación neurolingüística que de origen, de nacimiento, todos traemos la misma mente, el mismo cerebro, los mismos circuitos, la misma neuroplasticidad. Entonces, creo que en ese sentido todos podríamos llegar a ser pues grandes personajes. No estoy hablando del ego, sino de mentes brillantes, que algunas de las más brillantes en realidad son muy humildes. Muchos maestros son muy humildes, Así es, así es. pero me quedo con esto de que, pues, como lo dijiste bien, tiene mucho que ver la niñez, el apoyo que dan los padres, la educación, los valores, todo tiene que ver. Tiene mucho que ver y la genética también tiene mucho que ver. La dotación de la mente no es igual, de hecho, no es la misma para todos, depende de muchos factores, son muchas cosas que dependen, porque si fuera la misma mente, Rosy, pues todos seríamos totalmente inteligentes en un aspecto muy avanzado, y no lo es así. Por eso algunos son científicos, otros médicos, otros ingenieros, o sea, y depende mucho también de tu personalidad. La personalidad que hace por nosotros que seamos únicos a nivel universal, también influye mucho sobre el dominio de la mente. Tu personalidad es la que está cambiando la mente. La mente es la que procesa, son los pensamientos. Digamos, el libro nos dice que la mente es el mecanismo que piensa, percibe y siente. Y la personalidad es la que nos dota del libre albedrío y la autoconciencia. La mente es conciencia, pero no autoconciencia. La personalidad es la que nos da la autoconciencia, el podernos reconocer a nosotros mismos como seres individuales en toda la creación. Y eso solamente por la unificación que nos da la mente hace que podamos hacer de nuestra mente una mente más avanzada o una mente más perezosa, pero no siempre es la misma mente. Todos tenemos, lo único que sí tenemos y concordamos que es lo mismo, es que la mente humana es una mente animal, pero depende de la personalidad, cómo domina esa mente animal. Y obviamente también de la genética del mismo cuerpo, porque también hay mentes subnormales, o sea, que están por debajo de lo normal. Para que nosotros podamos conocer al Padre, en todo sentido nos dicen que nosotros tenemos que tener una mente sana y un cuerpo sano. Eso es indispensable para poder conocer a Dios. Si nuestros pensamientos no son sanos y nuestros hábitos no son sanos y nuestro cuerpo no es sano, va a dificultar mucho el discernimiento para captar la divinidad de Dios.
Entonces, como ves, no es tan sencillo como te lo dicen. Realmente es algo que influye. Y bueno, es lo que te puedo yo comentar, Rosy. No sé si Sí, tienes otra duda, de una vez pregúntala para, si quieres, aquí aprovecha este espacio que tengas para ti para resolverte otra duda. muchísimas gracias, qué amables. Así está bien, prefiero seguir escuchando y aprendiendo. Muy amables. Perfecto, Rosy. Bueno, Gracias. pues qué gusto tenerte aquí, muy cordial y muy bendecida bienvenida a la familia. Esta fue una reunión extraoficial. Nuestras reuniones, como sabes, a veces son los viernes, pero como era un tema muy profundo, quise dedicarle este tiempo que es nuestra reunión de facilitadores, donde nosotros acordamos cómo vamos a presentar el programa de cada viernes con Antonio, con Héctor y con Ramón, pero por algunas circunstancias no pudieron presentarse. Ramón muchas veces, como vive en Venezuela, le falla la luz, él tiene ese problema. Y en el caso de Héctor, muchas veces sale tarde de trabajar, entonces también por eso a veces no puede acompañarnos, pero sin embargo siempre tratamos de armonizarnos para poderles llevar nuestro mejor servicio a ustedes los días viernes. Bueno, familia, ya no les quito más su tiempo, con esto concluimos nuestra reunión de hoy y les agradezco los que pudieron ustedes acompañarme y nuestros hermanos que están en YouTube y nos siguen. Ojalá les sirva este material que preparamos para ustedes. Jorge, ahora sí que ya mañana mismo cuenta con el documento en WhatsApp y también les envío el link de la Muchas clase gracias. para que también la tengan ahí disponible para ustedes. Me despido de ustedes. Antonio, una pequeña oración para nuestros hermanos. ¿Te avientas? ¿Te animas? Sencilla, algo corto. Tengo aquí un vecinito que tiene música un poquito alta. Ahora Ah, sí que se bueno, me no te escucha mal. preocupes. Acá la ¿Me hago puedes ayudar entonces. tú? Porque sí te digo, apenas empezó ahorita con su música. Bueno, no te preocupes, yo hago la oración. Bueno, sintonicémonos con el Padre, respiremos profundo. Sintámonos totalmente gozosos y alegres por esta manifestación de conocimiento divino que nos ayude cada vez a hacer la voluntad del Padre. Amado Padre, gracias por esta bendecida reunión, por el conocimiento del día de hoy que nos has enseñado a través de los reveladores, tus hijos, y este libro de Orantia, que nos enseña a conocer cada vez más plenamente tus deseos, conocerte cada vez más para tener ese acercamiento, que es la espiritualidad que todo mortal desea, pero que no comprende. Realmente nuestra mente espiritualizada, el volvernos seres cada vez más espirituales, refleja la medida en qué tan cerca de ti vivimos y qué tan cerca tú vives de nosotros. En esa medida que estamos aprendiendo a hacer tu voluntad, a parecernos cada vez más a ti, ese anhelo sincero de un hijo que desea ser como su padre, en el deseo supremo, hasta llegarle a encontrar. Gracias por todo lo que nos das hoy y siempre, y que no siempre te sabemos agradecer porque somos totalmente ciegos espirituales y somos totalmente inaudibles espiritualmente hablando. Gracias por tratar de hablarnos con amor, verdad, belleza y bondad. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y producidos frutos del espíritu y siempre. Amén. Amén, amén. Familia, que sean muy bendecidos, De la misma manera, Arturo, gracias. ¿no? Nos Muchas vemos, gracias. Jorge, Chao, Antonio, chao. señor Esner, que sean muy bendecidos. Hasta el próximo viernes. Que descansen, Bendiciones. familia. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao, Gracias. chao. Bye bye. Arturo, vamos a esperar a su Bye. venida. Ah, un segundito. Ahí está. Ya no, ya pausé la grabación. Ah, no. Un segundo.